buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su sintonía de cada sábado aquí en 2x3 en Salud. Recuerden que si no pueden vernos por aquí por Teleradio América, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, asimismo 2x3 en Salud. Bienvenida Tati, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Doris? Estoy bien, gracias a Dios. Cuéntame cómo te ha ido, ¿verdad? Porque está reciente todavía lo de la puesta en circulación de tu libro. ¿Cómo te ha ido con tu libro? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo he tenido una receptividad, la verdad, increíble. Quiero agradecerle a muchísimas personas que lamentablemente, Tati, cuando uno está organizando un evento y como ocurre con nosotros, que todo tenemos que hacerlo nosotras mismas porque no tenemos un equipo detrás, se le olvidan gente valiosa a uno para invitarlos al acto. Y yo he tenido tantas receptividades, personas que lamentablemente no lo invité, pudieron se estar. me escapó quizás el nombre en ese momento para remitirle la invitación, que no fueron al acto, pero que se han acercado a mí, interesados en el libro, felicitándome por el libro, y la verdad que cada día uno se siente mejor de saber que tiene tanta gente que rodea a uno, que lo quiere, que sigue el trabajo de uno. La gente sigue preguntando, vamos a recordar, Doris, el nombre del libro, cómo se llama, dónde está disponible, porque es importante. Es un libro de historias humanas escrita por la autora Doris Pantaleón, durante sus más de 28 años de ejercicio solamente en esos años en el Listín Diario. En coberturas de salud. El libro se llama Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, y es precisamente eso, porque en la vida del periodista tenemos tantas historias, tantas experiencias en nuestras coberturas, que pese a que, como dices tú, casi 28 años ininterrumpido en esta área, hay historias, hay hechos que narramos y que nunca podemos olvidar. Así es, está encuesta y... Todavía no está encuesta, pero estamos en ese proceso. Va a estar encuesta, y en número personal, pues llamar al 809-428-5921. Doris está en el Listín Diario casi todo el tiempo, ustedes la pueden visitar, llamar, y va a estar en esa librería y otras plataformas, que serán informadas posteriormente. Doris, y pasando del libro, de ese acontecimiento tan bonito, a otros temas no tan elegantes, sigue la ola de calor fuerte golpeando a la República Dominicana y a muchos países del mundo, aunque ya en algunos está refrescándose. Así es. Y ese calor tiene un impacto en la salud. Un impacto en la salud. Eso te iba a decir, que además de esa ola de calor, como dices tú, y que todos ya sabemos el impacto que tiene, sobre todo en personas que tienen ciertas condiciones de salud, a eso se suma la ola de dengue, como podemos decir, que también es fruto del cambio climático. Del cambio climático, de ese calor que hace que el mosquito se reproduzca quizás con más rapidez, lluvias que tuvimos anteriormente, y lamentablemente nuestros hospitales están viendo la realidad de lo que está ocurriendo con el dengue, muchos pacientes todavía llegando. Hay una ausencia enorme de notificación que no se hace. Sí. Aún así, las autoridades la semana pasada hablaron de 7,000 casos, nosotros sabemos que eso lo hace doble. Apenas, exactamente. Exacto, es la punta del iceberg. 2 o 3 veces más. 2 o 3 veces más, porque aquí no hay aunque es una enfermedad de notificación obligatoria, aquí no hay un seguimiento a esos casos, aquí siempre ha habido un subregistro, que es la palabra, altísimo. Se habla de 6 defunciones, porque las defunciones ahora se analizan, se revisan, después que clínicamente se tratan y el paciente pues no sobrevive, entonces eso va a una comisión de análisis. Y el sistema ha captado 6 defunciones solamente, vamos a ver en los próximos días, pero la parte importante aquí es el aporte suyo. Hay que tratar en la medida de lo posible de evitar los criaderos de mosquitos que están en nuestros hogares, en los patios, en los tanques de agua, en la cáscara de huevos, si usted vive en la zona rural o tiene un patio grande. En toda esa parte ahí están los criaderos del mosquito. Bueno, pues con esa recomendación, Tati, y el llamado a que todas las comunidades se unan, porque cada quien, una persona que limpia en su entorno está protegiendo al del lado, entonces que cada uno pensemos en eso para protegernos uno con otro. Con esas recomendaciones nos vamos a una pausa comercial y regresamos en un momentito. 2x3 en salud.
Muchas gracias por continuar con nosotras en 2x3 en Salud, su programa preparado como siempre con muchísimo cariño. Doris, quería que abordáramos en estos minutos el tema de... Hablábamos de dengue en el comentario, pero es que además de dengue, aquí hay otras enfermedades. Aquí parecería que una página, un tema tumba al otro. Ahora no se habla... Una epidemia sustituye todo lo demás. Una enfermedad, se habla mucho de ella y se soslayan, se dejan de lado las demás. Aquí, por ejemplo, se habló mucho en estos días también de los infartos. ¿Por qué se habló de infarto? Porque 3 jóvenes por lo menos hicieron un infarto súbito, una muerte súbita. Entonces, yo creo que nosotros debemos, que la República Dominicana, que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, debe iniciar de una vez y por todas, a dar los pasos. La próxima semana estamos invitadas a un almuerzo de trabajo en la Superintendencia de Salud. Ojalá que sea para dar pasos y que aquí comience de una vez y por todas el nivel de atención primaria, esa estrategia de atención primaria que lleva más de 50 años soslayada. Soslayada y que está contemplada dentro de nuestra ley, la ley general, la ley de seguridad social, que exista ese primer nivel de atención, porque hablamos de atención primaria, pero ¿qué se busca con esto? Es que ese primer nivel de atención sea un nivel fuerte de prevención, que la gente no tenga que llegar al hospital enfermo, que en esa comunidad, como se está dividido el sistema, de que haya unidades de atención primaria robustas, cerca de la gente, cerca de las comunidades, que en esas unidades las personas vayan a atender su salud, y que cuando esa persona no vaya a atender su salud, haya alguien pendiente que le tocaba un chequeo y que esa persona no fue. O que personas en sus casas que no pueden movilizarse porque se le hace difícil movilizarse o porque no tienen los recursos para llegar a un centro de salud, pues ese personal vaya a esa casa y vea qué es lo que está pasando y tenga un registro de cada una de esas personas. Cuando esto aquí ocurra, cuando exista ese sistema robusto, nuestros hospitales se van a descongestionar, Tati, porque ¿qué está pasando en este momento? Por ejemplo, que hablábamos al principio que tenemos esta epidemia de dengue y que muchas personas están yendo a las emergencias y requieren internamiento, ¿verdad? Internamiento, ¿qué está pasando? Que no encuentran cama. ¿Y por qué no encuentran cama? Porque, como dices tú, también los centros de salud tienen que atender todas esas otras enfermedades que al parecer lo hemos olvidado porque estamos en una epidemia de dengue. Así es, parecería, fíjate, yo que he recorrido hospitales esta semana pasada, cuando uno va a los hospitales tú dices, pero están llenos, pero sucede que ahí no solo hay dengue, ahí hay todo tipo de virus que tú escribiste hace poco que están circulando, por lo menos 3 o 4 tipos de virus. En la República Dominicana hay malaria, ¿verdad? A propósito del tema de Haití, que sabemos que la frontera, que la salud no conoce fronteras y las enfermedades tampoco. Así es. Entonces aquí hay accidentes cerebrovasculares, y aquí hay niños con problemas de tránsito. Aquí hay accidentes de tránsito. Entonces aquí es un sistema altamente reactivo. Así es. Él reacciona, o las autoridades reaccionan a un tema determinado. Porque generalmente usamos la palabra prevención, Tati, cuando nos referimos a las enfermedades virales, por ejemplo. Exactamente. O por bacterias, porque tenemos la leptospirosis. De leptospirosis generalmente hablamos cuando ocurren inundaciones, cuando hay lluvias. Sabemos que esas son caldos de cultivo para que esto suba, pero todo el año la tenemos. Y decía la invitada de nosotros la semana pasada, la doctora Clevis Pérez, que fue nuestra invitada de la semana, que el dengue hay que prevenirlo todo el año, no es en abril, y que cuando llegó abril y que comenzaron los casitos. Empezó el calor y la lluvia. Y a fumigar. Y la fumigación no es una acción preventiva. Así es. Usted está matando unos mosquitos adultos. Y está haciéndole daño al ecosistema. Y está haciéndole gracias, eso es muy importante. Y a la salud respiratoria. También. De todo el que tiene vulnerabilidad, niños, envejecientes, personas de la tercera edad, ya en situaciones complejas de la propiedad. Entonces usted está dañando. ¿Qué es por lo que nosotros abogamos? El otro día cuando Dori puso su libro en circulación, le hacía 2 recomendaciones a las autoridades, importantísimas. Pero ahora nosotros no vamos a referirnos tanto a ella, porque ya esa es cuando hay problemas establecidos en el sistema de salud.
Aquí en 2x3 vamos a abogar por esa estrategia de atención primaria de la que todo el mundo habla, pero cuando llega la hora de la verdad, entonces se recula. Así un poquito es. para atrás, por favor, como decía el merengue. Echan para atrás porque hay demasiados intereses. Hay muchos intereses y bueno, desde que se quiso implementar el sistema sabemos que han ido aflorando Sí. y cada vez que se quiere intentar, porque se han intentado como para empezar, surgen situaciones. Bueno, y el hay doctor que, Pedro Luis Castellano, cuando fue superintendente de salud, esa fue un gran estandarte que llevó. Exactamente. Y no fue posible, Y no Doris. fue posible, no fue posible. Es lo que te digo, cada vez que se intenta, porque el doctor Jesús Félix Iglesias también empezó dando pasos y en reuniones, buscando que se ponga en marcha esta estrategia, pero de una manera robusta, porque a veces nos dicen, no, que tenemos tantas unidades de atención primaria, pero son funcionales esas unidades. Cuando te hablan tú de esas sabes. unidades de atención primaria y uno va a revisarla, ¿qué es lo que encuentra? Un médico con un abaniquito en un consultorio, una enfermera tomándose un café, de ahí tienen que referirlo al hospital del segundo nivel. Exactamente. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo está el de Mata Ni Hambre. siquiera que con vive un sistema de referencia y No, el contrarreferencia. paciente sencillamente arranca. a decirle, no, tienes que irse a otro sitio, váyase a otro hospital porque aquí no podemos resolver, que sea otra cosa que también se debe fortalecer, que si realmente tú fuiste a ese centro de primer nivel de atención, no hay solución, que no seas tú que tengas que salir a ver dónde yo puedo ir o que me manden a un hospital, no, vaya con un referimiento. Ya usted dio este primer paso, vaya haciéndose al segundo nivel o al tercer nivel donde corresponda, pero no de boca que el paciente tenga que llamar, hacer una cita, que se lo pongan para 3 o 4 meses. O sea, eso también tiene que funcionar. Que, por ejemplo, la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente. ¿Y qué hace la ciudadanía, Doris? Hay dengue en este momento, por ejemplo. La gente coge con su muchachito, arranca con su muchachito para el Hugo Mendoza, que saben que es un hospital de autogestión, que está bien ubicado y donde no hay mucha mortalidad. Exacto, o para el Robert Rick Cabral. O para el Robert Rick Cabral histórico. De referencia nacional. Sí, exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, que ahora las estadísticas están situando en una mayor cantidad, hasta 100 pacientes al Hugo Mendoza. Sí, porque se habla además de que el principal foco, el principal brote está en Santo Domingo Norte. Correcto. Entonces, esta semana me hacía referencia a la doctora Yocasta Lara, directora de Servicios Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, que vale destacar que ha estado muy activa y muy propensa a dar los datos, las informaciones sobre los pacientes hospitalizados, que hasta 2 semanas atrás teníamos muchas dificultades para obtener esa información. Ha estado fluyendo la información a través de ella. Ha estado fluyendo a través de ella y ella nos decía esta semana que realmente el principal foco, la mayor concentración de casos de los que llegan a los hospitales sigue siendo el municipio Santo Domingo Norte y el municipio Santo Domingo Este. Así o sea es. que parece que ahí es que más se está concentrando. Las autoridades de salud pública han dicho que han estado haciendo intervenciones en esas áreas, pero como dices tú, es que las intervenciones no deberían ser en el momento en que tenemos el problema. Sí, por eso nosotros abogamos por la prevención, señores. O sea, ¿qué es lo que es salud? ¿Qué tenemos nosotros en la actualidad? Hospitales y clínicas llenos de pacientes enfermos. Así es. Aquí se inaugura, bueno, no sé, el hospital Mario Tolentino Di, fui a hacer un recorridito por él y todavía estaba vacío, pero es que la gente todavía no se ha percatado mucho de que eso está funcionando. Abrió por lo menos algunos servicios. Sí, aquí un hospital se abre, una clínica se abre, a los pocos días está lleno de gente enferma. Entonces, ¿qué república? ¿Qué se está haciendo aquí? La ruta de la salud, ¿es eso lo que necesitamos? Se pregunta mucha gente, se lo preguntan muchos expertos. ¿Es ver al ministro de Salud, por ejemplo, con una bata blanca tomando la presión? Aquí se necesita rectoría también. Yo creo que las autoridades deben ponerse en eso, Doris. Sí, no, como dices tú, eso es una acción, la ruta de la salud, pero aquí es un conjunto, es algo completo, es institucional, es integral, lo que se necesita y permanente. Así es. O sea, no algo que se hace un día, otro día, que se va un día a una comunidad, sino que sean acciones constantes y sobre todo educación a la gente. En materia de eso, entonces, nosotros vamos a recomendar humildemente que también la gente se empodere de lo que es la salud a nivel de su comunidad. No puede haber un sistema de salud mientras las comunidades ni siquiera saben. Aquí la gente valora, como decías tú en la puesta en circulación de tu libro, valora la salud cuando se pierde. Cuando la pierde. Mientras tanto no importa, importa la política, importa Haití, importa la frontera, todo, que es importante. Claro. Que es importante todo eso. Pero valora otros aspectos que son altamente mediáticos, pero la salud no. Ahora,
como uno está viendo en estos días, un periplo de los pacientes con cáncer por los medios de comunicación pidiendo medicamentos de alto costo, ahí la gente dice, caramba, no tengo salud. Entonces la salud es otra cosa y hay que aprender a empoderarse y a exigirla como derecho. Sí. Es un derecho que tenemos a la salud. Tati, ¿qué te parece si dejamos que sea nuestro invitado, que sabe hablar de todo, no solamente de él sabe hablar de pacientes críticos, sabe hablar de prevención, sabe hablar de tecnología, de inteligencia artificial. Y hasta de dengue. Y hasta de dengue, sí, porque es infectólogo. Vamos a pedirle su anuencia, nos vamos a unos comerciales y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con nosotras. Hoy tenemos a un médico súper especialista, amigo, y como nosotros decimos a los médicos que son recurrentes, casi socios del programa, ¿verdad? Al doctor José Rafael Yunen, presidente del grupo Yunen, pero en este caso está aquí como infectólogo y experto en medicina crítica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo gracias. está? Bueno, me siento en casa, de verdad. Sí, en casa, sí. Le hice señal. Es tu casa. Le hice señal al señor, no se apure que yo sé llegar. Yo sé llegar. Él ha estado con nosotros en momentos muy críticos del país también. Sí, con el doctor hemos desarrollado mucho el tema justamente de la medicina crítica, desde que era director médico y antes de ser director médico de SEDIMAC, que lo fue en el pasado también. Así es. No, y que lo importante con Yunen es que podemos abordar diferentes temas y diferentes perspectivas. Y queremos, doctor, empezar por el dengue, que tanto está preocupando en estos momentos a República Dominicana. Sabemos que no es una situación propia de República Dominicana, que ha estado aumentando en los diferentes países, pero ¿cuál es nuestra realidad desde su punto de vista, ya como experto infectólogo que conoce el sistema epidemiológico nuestro? ¿Qué es lo que estamos viviendo en República Dominicana? Mira, Doris y Altagracia, lo que estamos viviendo es lo que se esperaba vivir. ¿Okay? Venimos de un estado de pospandemia, donde estaban usando muchas mascarillas. Muy protegidos de otro tipo de virus, no de los arbovirus, sino de los coronavirus y todo lo demás. Entonces pensábamos como que habíamos salido de los problemas que teníamos antes. Para la audiencia, el dengue no se llama dengue, sino se llama fiebre de dengue. Por eso es que los americanos, y ustedes conocen mi anglicismo, le llaman dengue fever, si no tiene fiebre. Es muy raro, al menos que no haya montado en el hipotálamo la fiebre, que tengas dengue. Eso es lo primero. Esa es la primera señal, la fiebre. Correcto, hay dolor de cuerpo, cefalea, dolor retroocular detrás de los ojos, que también son de los síntomas. Pero nosotros vinimos ahora junto con Instituto 512 con un eslogan de que el dengue nos sale caro. Y el caro quiere decir que tenemos que quitar los criaderos, que es el tema, las aguas estancadas, el A, y la RO es de la ropa de manga larga. Si tú estás en las zonas vulnerables, que lamentablemente la gente cree que va a la playa y le va a dar un mosquito, y es totalmente al revés, son aguas estancadas urbanas. Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, que tiene muchos de los casos. Y interesantemente, la edad hectárea, que está entre el promedio de 10 a 19 años. Es lo que hace que hospitales como el Hugo Mendoza tengan mitad de los casos en la ciudad. Así es. Tú hablas un elemento interesante, la ropa manga larga, que es un elemento que quizás no se había citado aquí. Aquí se habla de mosquiteros, se habla de repelentes, se habla de muchos otros aspectos, de protegerse en otros aspectos, pero no habíamos hablado de la ropa manga larga. Sí, esa es la tradición. También somos un país tropical, sabemos cómo está. El calor. Es un reto. La temperatura global que estamos hablando tanto, cómo ha cambiado. Los fuegos en California, los fuegos del lado este, que nunca se habían visto, o que se habían visto poco. Es difícil ponerse en manga larga, pero si tú te vas al sector agrícola, tú te das cuenta de esa protección que usan todo ese personal, que a nosotros se nos hace difícil. Pero ¿por qué está haciendo, en ese aspecto que hablaba del Gran Santo Domingo, por ejemplo, por qué está haciendo un mosquito, en el caso del vector, ¿verdad?
el comportamiento está siendo tan urbano. ¿Es la densidad poblacional y los mismos problemas socioeconómicos de esta región? La respuesta, Altagracia, siempre tiras esa recta, no sé. Eso es lo más difícil para tú decir como médico. Yo lo que puedo decirlo de forma observacional. En el dengue tenemos 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. No todos los años esos serotipos son los más comunes. Y interesantemente, como se ha hablado tanto del número 23, pues el serotipo 2 y el serotipo 3 es que está haciendo el repunte este año. Sí. En el año 23, el serotipo 2 y el serotipo 3. No lo habíamos analizado así. Sí, el año pasado fue el 1 y 2. Entonces, es interesante saber si esos signos de alarma están más asociados a estos serotipos. Yo tuve la ocasión de escribir un artículo, porque yo siempre he dicho, yo era el dominicano que menos sabía de dengue, porque estudié en Estados Unidos. Donde no hay tanto. Y donde no hay tanto, y lo que recibíamos era la complicación severa del dengue, que ya era no era alarma, ya sí era. Era una complicación post-dengue, ¿no? Sí, post-dengue o peri-dengue alrededor, donde yo vivo. Con signos de alarma, como se le llama ahora, o alarma. Antes se clasificaba de otra manera. Es que nosotros, yo creo que uno de los errores de la medicina es caerle atrás al diagnóstico y no mejorar el paciente. Perfecto. Y clasificar algo para sentirnos bien, como si fuese es que tenía algo de dopamina. Pero sí, se llama signo de alarma en los manuales. Antes se llamaba hasta dengue hemorrágico, que en esa época se llamaba así. Sí, se llamaba así. Y el punto es tratar adelante. Y eso te iba a preguntar, Yunen, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú, con tantos años ya de experiencia, entiendes que como país debemos adoptar y como población debemos adoptar? Mira, las mismas recomendaciones de las aguas estancadas, de la prevención que ustedes bien siempre hablan, es lo más importante. Yo creo que yo vuelvo a como lo hicimos en el COVID, hacer un cotejo en la casa, que yo dejé estancado, le puse repelente o manga larga a los niños, dónde van los niños, en qué sector van, si están en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, si están en Los Frailes, por ejemplo, en el lado creo que es ¿verdad? Bueno, Santo Domingo Este. Es que son las áreas concentradas. En Gurao, en Santiago, se ha visto Santiago casos. También hay muchos casos. La Vega mismo, Vega y Barahona. Y Barahona, exactamente. Entonces, saber dónde tú vas y ir educadamente, eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué tenemos? Asegurar que todos los hospitales tengan los sueros adecuados para poder hidratar adelante. Porque como cualquier infección, lo que pasa es lo siguiente, que un vaso como este, lleno de agua, cuando tú dilatas las venas, se convierte en un cajón. Entonces esa agua hay que reemplazarla. Y a veces tú tienes lo que le llamamos espacio tercero o tercer espacio, que tú te das mucha agua, pero la persona se dematiza, se hincha. Eso solamente nos molesta lo que lo estamos viendo, pero ese es el tratamiento inicial. Y tratar de quitar medicamentos que bajen el número de plaquetas. Ustedes tal vez no saben, pero los inhibidores de bomba, para no decir una marca, la pastilla moradita baja plaqueta, la misma famotidina baja plaqueta. O sea que hay muchos medicamentos que bajan plaquetas, o sea que menos es más en este caso. Porque el dengue se trata de manera sintomática, ¿no? Son los síntomas. Sí, correcto, es un virus. Y qué buena pregunta que hiciste, porque eso nos lleva a qué pasaría con la tan controversial vacuna de dengue. O sea que se trató de pasar en Japón, se pasó en Filipinas. Hasta Costa Rica tuvo una vez Costa Rica tuvo un intento. México tuvo un intento. Y sí se aprobó recientemente en Argentina, interesantemente. Porque para la región, República Dominicana está en un 42% comparado con la región sobre el repunte. O
sea, tú tienes un Bolivia que está altísimo. Sí, todos esos países. O sea, no nos gusta que dos cosas malas no hacen una buena, pero... Todavía, o sea, República Dominicana todavía bajito la incidencia en comparación con esos otros países. Pero nos vamos a ir a una pausa, Yunen. Cuando regresemos queremos enfatizar un poquito con eso de la vacuna. Decía recientemente un especialista que en países donde son altamente endémicos, esa vacuna como que no da el resultado que se espera. Entonces, pero queremos tu respuesta. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor José Rafael Yunen, infectólogo y en otra función, pues presidente del grupo Yunen. Doris preguntaba justamente sobre el aspecto vacuna. Tú hablabas de que había un intento bastante acertado, creo, en Argentina, pero ¿por qué? ¿Cuáles serán las razones por las que no ha sido posible una vacuna para el dengue efectiva? Mira, te voy a ser sincero, Altagracia. Yo no soy un experto en la vacuna de dengue. Ahí vas a tener que traer al doctor Brea del Castillo, que sí está al tope en eso y que ejerce la... es presidente de la Sociedad de Vacunología. Exactamente. Pero entre lo que he podido leer y lo que he podido conversar con él, prevé mucho. Aparentemente el dengue, y ustedes lo han visto observacionalmente, como que repite a las personas que le ha dado dengue anterior. Sí. Y si tienes signos de alarma anteriormente, pues tienes también el chance de que sea un dengue, voy a decir en mi idioma, hemorrágico. Lo que se ha visto es que... ¿Se va comportando como más grave si he tenido tipo 1? Como todos los otros virus. Tú has visto en el COVID, y excúsame que use esa analogía, como hay gente que le da y le da y le da. Debe haber un factor genético, debe haber un factor donde tu cuerpo responde de alguna forma. Predispone a eso. Pero lo que sí se ha visto es que la vacuna prevé que te vayas a complicar. La complicación. Es lo mismo. Por eso es que fue muy fácil nosotros predecir lo que teníamos que hacer en el COVID, porque el combinar vacunas es común. El tratar de que no te hospitalice o se ponga grave es común. Eso no quiere decir que tú no vas a dejar de tratar al paciente y chequear. Yulen, tú hablabas de algo ahorita y es del manejo del paciente, o sea que en vez de clasificar, tiene esto, aquello, es manejarlo para que pueda superar la enfermedad. La preparación de nuestro personal de salud, y te lo pregunto porque yo sé que ustedes en Yunen hacen unos esfuerzos y tienen educativos y tienen incluso acuerdos con hospitales internacionales norteamericanos para educar y para llevar esa educación continuada al personal médico. En nuestro país hace falta quizás que se siga capacitando continuamente al personal de salud en el manejo de esto, de dengue y de otras enfermedades que son propias del trópico. Definitivamente, nuestra inspiración de haber traído a Northwell Health es que es el sistema de salud más grande del estado de Nueva York. Una red de hospitales. Es una red de salud inmensa, tiene 86,000 empleados, 16,000 médicos. Es por eso, es por el intercambio de esa segunda opinión educativa bidireccional. En este caso, trajimos recientemente un cirujano de rodilla robótico, y lo interesante es que ese robot no, pues no te sube el costo del catálogo, sino es parte de tu herramienta de cómo operar. Muy diferente al robot que te hace una radical de próstata y demás, o el famoso Da Vinci. En fin, lo que quería llevarte es que él aprendió mucho del dengue. O sea, que fue bidireccional. Le aportamos. En un país donde todavía la certificación médica, que es lo que debería, para mí, el colegio médico, estar presionando, y un examen de cada especialidad, que es lo que debería estar presionando, en vez de irnos a solamente subir precios por procedimientos, sino por valor. Y entonces no se crean unas buenas prácticas, al menos que tú tomes eso como una hazaña tuya. Entonces eso es lo que estamos tratando de crear, esas prácticas, tratar de que todas las enfermeras tengan ese cotejo. Creo que sí pueden detectarlo. El punto es si estamos funcionando
en el tiempo de hora a hora que se debería cuando te llegue el dengue. Todos hemos hablado en muchos programas aquí hemos hablado de un problema de desligue de años entre la salud colectiva, Sí. el no crear una atención primaria adecuada y reaccionar ya en los hospitales. O sea, nosotros estamos... Cuando ya tenemos el problema encima. Correcto, y entonces ahora se está hablando de subirle la cobertura a esos procedimientos, como si, por ejemplo, tienes un cáncer y Dios no lo quiera y tienes que operarte, pues te suben la cobertura a 1 millón y a 1 millón del cáncer. Pero todo eso no vale de nada si tú no creaste una atención primaria y una plataforma perfecta que te detecte, no solo eso, sino que el dengue temprano. Exactamente, o sea, con esa atención primaria quizás esas epidemias de dengue recurrentes que tenemos, quizás no tendrían que llegar A un hospital, de tercer nivel los pacientes y muertes que tenemos registradas. Totalmente, como vimos, hay muchos más casos graves este año, hay un repunte y hay más muertes. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo para que ya estamos entre julio y septiembre. Queremos, a nosotros nos encanta creer que las cosas terminan como que el 30 de septiembre, sí, o pero diciembre, con el año. con el año, o el dengue después venimos en una amnesia colectiva en Navidades. Sí. Pero lo que quiero decir es que tenemos que prepararnos para el año que viene. Perfecto. Y tenemos que prepararnos sabiendo de que vienen los tiempos más lluviosos. Y viene la influenza. Y viene la influenza, y ya el CDC recomendó 3 vacunas, el virus sincitial respiratorio, el COVID de booster, que puede ser otro programa completo, y la influenza. ¿Okay? Y aparentemente la influenza no va a tener problemas porque hay veces que se hace de huevo, entonces entonces leyendo, sí, tiene a veces no da la influenza para el mundo, pero este año aparentemente sí va a dar. Lo que te quiero decir, y perdóname, Altagracia, es que nosotros no debemos estar pensando en el dengue de hoy, tenemos que estar pensando en el dengue del futuro. Y a nosotros el inmediatismo que nos mata, sí. Que no es aquí, Latinoamérica completo, debemos pensar si de verdad nos conviene una vacuna, si estamos en la lista para esos estudios, o por lo menos tener estudios originales que nos digan si es positivo, si los riesgos son peores que los beneficios. Sí. Yunen, dejando un poco porque son muchos temas, como decía Doris, que podemos tratar contigo, dejando un poquito el tema vacuna y el tema dengue, que ya ha sido bastante abordado en el día de hoy, quería preguntarte, porque publicamos esa nota que nos envió la institución que representas, sobre esta tecnología, este robot Mako con K se escribe. Sí. ¿Qué es lo que implica? Y si es que lo vamos para que nos explique un poco, porque hay gente que lo lee y cree que está disponible en el país, para articulaciones de rodilla, para reemplazo de cadera y todo eso. Yo sé que tú no eres ortopeda, pero puedes explicar la tecnología. ¿Qué es lo que significa? ¿Va a estar aquí? ¿Es un acuerdo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, soy ortopeda por osmosis, por mi hermano. Y la verdad que Frederick Buchel, o se escribe Beuchel, es una autoridad mundial en eso. Inclusive, él entrenó la mayoría de los médicos del Hospital for Special Surgery, que es de rodilla y es conocido como el mejor hospital de ortopedia. Él hace en Estados Unidos, perdón, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York ambos. Él trabaja para Northwell, él estuvo en Taiwán y se basó en Singapur para poder desarrollar este Mako junto a una empresa, y entrenó a Australia, Filipinas, Hong Kong y todo lo demás. No, pero una autoridad, ciertamente. Es lo que quiere que los ortopedas vean esto como la laparoscopía, o como la artroscopía, mejor dicho. O sea, que sea una herramienta más. Lo que pasa es que ese grado de diferencia que tiene ese robot es mucho menos que el ojo. O sea, es un 4 milímetros. Que es lo que hace el ojo, hace medio milímetro. No, bueno. Y de grado, porque acuérdate que no es solamente cuando tú pones una prótesis, es el grado de flexión y de movimiento que tiene, es medio grado también. Lo que hace que el paciente, primero, tú no tienes doble chance de poner la osteosíntesis, o sea, el material forense en el paciente, tú tienes un chance, y si fallaste,
Hay fallaste. problemas, sí, sí. Pues fallaste. Obviamente, por eso la experiencia en ortopedia casi igual que la evidencia. Pero si tú puedes usar que ese tiro único que tú tienes sea exacto, tienes más chance de recuperación. Por ejemplo, con este tipo de metodología, el paciente a los 3 días se va a la casa. Y si viene vía grupo Yunen o Northwell aquí, pues todo lo preoperatorio se hace aquí. Y allá solamente va a someterse ya al procedimiento. Correcto. Estoy todavía en negociaciones con mi hermano porque quiero traer el robot aquí, ya que no es un costo adicional al catálogo. O sea, y creo que no te añade un costo y al paciente tampoco, por supuesto. No, es innovación. Como te dije, Buchel está haciendo entre 250 y ahora quiere llevarlo a 400 casos al año, totalmente ambulatorio. Y cada día se necesitan más porque nuestra población va envejeciendo, hay más personas con problemas de articulaciones, o sea que sería un éxito en República Dominicana. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Rafael Yunen, un médico de nosotros de aquí de la casa. Doctor, ustedes desarrollan unos programas, cuando digo ustedes al Grupo Yunen, que tienen muchísimas vertientes, de entornos escolares, ¿verdad? De limpieza de entornos escolares o de salud en entornos escolares, algo por ahí. Y yo creo que en estos momentos que hablábamos ya al principio de dengue y que por ahí viene la influenza, que queramos o no nos va a afectar también, ¿qué es lo que ustedes planean o sugieren hacer precisamente en nuestros entornos escolares? Mira, Doris y Altagracia, que me conocen de hace mucho, yo veo el país desde el punto de vista de medicina crítica, que es mi pasión, parte de infectólogo. Entonces yo veo que nosotros tenemos que manejar todo como si fuera un intensivo sin paredes, como un centro de comando. Y llegamos con el proceso del COVID a crear un programa que se llamaba Todos a Bordo. Todos a bordo. Todos a bordo. Y fue con el Instituto 512, con el apoyo, y les doy las gracias a Ángel Español, de poder crear manuales. No solamente de tener pues un super héroe, vamos a ponerlo así, de cada colegio que se encargue. No importa qué empleado fuera, sino que se empodere de ese programa. Y ahora queremos añadir la parte de mantener el área escolar limpia, de las casas también, porque lo que pasa es que tú puedes controlar la escuela. Pero y la casa. Exacto, tal vez los profesores, pero no las casas. Entonces, lo que queremos hacer, y hay varios proyectos, uno de 400 escuelas, otra de 40 escuelas, lo que queremos hacer es tener data que podamos ayudar el entorno del estudiante. Okay. Entonces, siempre tú tienes que después de, no estoy exacto, pero después de 500 estudiantes tienes que tener una enfermería o una salud ocupacional. Pues lo que queremos es que esa enfermería y salud ocupacional sea proactiva, en el sentido de que no porque tú te enfermes, yo tengo un registro. Vamos a ver qué tú tienes antes de entrar. ¿Qué vacunas tienes antes de entrar? Y cómo compartir eso. Que cada centro tenga esos registros de cada estudiante. Que correcto. de paso eso es muy importante para la escuela. Y es la forma más fácil porque, si te acuerdas en el COVID, era la forma más fácil de nosotros poder saber qué estaba pasando, era en el aula, porque en el aula nosotros tenemos el control de quién viene y demás. Y hay regulaciones de HIPAA, que son regulaciones de confidencialidad, que lo traen todas las aplicaciones ahora. O sea que no es por eso, sino es hacer el trabajo. No es tener un enfermero o un médico en ocio, sino es tener activamente esos estudiantes. Inclusive baja el desertaje de los estudiantes, estos programas, porque hay mucho desertaje también en los últimos años escolares. Pero si tú tienes, por ejemplo, eso es importante, porque tú tienes un estudiante, una comunidad de estudiantes, y tú sabes cada uno, y tú tienes como su historia, ¿no? Que ese niño es alérgico a tal alimento, que ese niño es asmático, que tiene... Eso es importante y eso estamos hablando hasta del primer nivel, claro, si lo llevamos a educación. O sea, si tú calculas el cápita del TCS y lo aplicas a la siniestralidad de tener todos los jóvenes, ¿ok? Y de su entorno familiar, tú puedes tener exactamente
vamos a decir, una predicción educativa, o educada, mejor dicho, educada, de cuánto esa persona, en caso que no, en la frecuencia, porque el cápita de un sistema como un ARS se afecta por frecuencia y siniestralidad. Exacto. Entonces, por lo menos la frecuencia, que es lo que está en la mano de nosotros, podemos pues disminuirla o ser más efectiva si tenemos toda esta data con nosotros. Claro, que es fundamental. Yo no te quiero dejar ir si hablar de medicina crítica, porque contigo se da ese salto, ¿verdad? Podemos hablar de prevención como infectólogo, pero también de medicina crítica. ¿Mejoró aquí en nuestro sistema de atención en medicina crítica luego del COVID? ¿Todavía tenemos esas debilidades? Todavía hay personas que nos llaman cuando necesitan una cama. Las camas, que fue un tema muy de atención de nosotros, sí. en cuidados críticos. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, es difícil responderle a dos personas, ambas con un libro, y una que se llamó así. Es difícil. Mira, yo creo que el trabajo que hicimos, y ustedes estuvieron presentes, 2008-2012, de crear o fortalecer tanto la Sociedad de Medicina Crítica como las otras residencias que existían y residencias nuevas de medicina crítica, nos creó en buen dominicano una zapata de que cuando vino el COVID, a todo el personal sabía o tenía una noción de cómo manejar un ventilador, invasivo o no invasivo, y cómo entubar. Eso fue una ventaja, ¿verdad? Una ventaja que no es tangible, porque todo el mundo dice, bueno, fue que el sol, fue que estamos en el Caribe, fue que la vacuna llegó temprano. No, fue que la reacción del personal. Entonces, la medicina crítica necesita mucho apoyo, porque ¿qué está pasando en el sistema? Al no tener atención primaria, tú estás dejando que todo llegue en su peor presentación. Al nosotros tener medicamentos más milagrosos, vamos a tener una población más hectárea, más vieja. Entonces, tenemos que apoyar la medicina crítica, apoyar también el intermedio, que no es cuando tú estás tan enfermo, ni tan, vamos a decir, sano, para que tengas una salida más rápida. Perfecto, ¿okay? Que no tengas que llegar a cuidados, al servicio de cuidados intensivos, pero la cantidad de camas se aumentaron, Yunen, ¿el personal ha seguido formándose en este sentido? Entiendo que sí, por naturaleza. Lo que pasa es que en medicina crítica hay una cosa que se llama comité de rendimiento, que creo que es lo que hace falta. Aquí hace falta, y en inglés se llama Performance Enhanced Committee. No es crearlo, es crearlo y ver si el saco no sirvió, si ese medicamento funcionó, y hacer los cambios dinámicos. Interesantemente, así como te dije de las escuelas, el que lleva este comité de rendimiento es una persona totalmente, puede ser un terapista respiratorio, nada que ver con el equipo que tenga un sesgo cognitivo con ellos mismos, de que ellos están haciendo la cosa bien y se están dando un espaldarazo. Entonces, eso se debe de medir en conjunto. Aquí son pocos los cuidados intensivos, y entonces debe de haber una unión entre esos cuidados intensivos, que creo que se ha superado muchísimo cuando estaba el norte y la capital totalmente separados. Sí, pero yo en torno a la pregunta de Doris, con las denuncias de ustedes como medicina crítica había sido que no teníamos suficientes camas. Recuerdo que la contabilizamos, hicimos aquellos trabajos. Sí. Pero con la pandemia, a mí me parece que aumentó, porque en los boletines creo que está la cantidad de camas destinadas que tiene el país, que aumentó la cantidad de camas. Sí, aunque fuera para COVID. Yo no me sé el número exacto, Altagracia, para decirte. Sé que aumentó, que por lo menos el presidente ha tratado de ir abriendo hospitales, pero ninguna cama física te va a ayudar en nada. Tú tienes que tener un 7 a un 10% de las camas de tu hospital total que sean de intensivo. Y mientras menos lo tengas, mejor, porque tienes más la cadena que sale, porque si estancas el intensivo y te llega un trauma, no puedes operar, porque tienes que mandar el paciente a otro sitio y ya eso es un riesgo más. Entonces, si nos mantenemos en el promedio de 7% por las camas completas de tu hospital y del entrenamiento continuo, entonces tenemos un mejor porvenir. ¿Y los recursos humanos, Yunen, en sentido general, en República Dominicana, que sabemos que tenemos debilidades, sobre todo provincias, que le falta personal, no solamente de intensivistas, sino en diferentes especialidades?
¿Qué se necesita Dolor en de nuestro cabeza. país para que realmente esas cosas Yo vayan lo veo que se solucionando? ríe. Me río porque yo siempre he dicho que el equipo, la innovación más grande que podemos tener es el recurso humano. No es una tomografía, no es nada. Si se acuerdan, hace unos años atrás nosotros hicimos un cotejo con Mayo Clinic que se llamaba El Acertijo, Acertan. Nosotros íbamos del país número 150 y llegamos a ser el número 1 del mundo. O sea que si el dominicano tú lo empoderas y le das su cotejo, que si le sube la cabeza, que si la glicemia y demás, todas esas cosas lo hacen diario y lo hacen bien. A mí, mi gran problema aquí es el pluriempleo de enfermería, terapia respiratoria, terapia física y hasta de los mismos médicos, ¿ok? Nosotros tenemos que crear equipos. Eso es un tema. Eso es un tema muy grande. Sí, y acuérdate que vino con el cambio del horario. El horario de la enfermería, por lo menos en el Norteamérica, es cada 12 horas. El aquí es cada 8. Lo vi Entonces te da el sí. tiempo para tú tener otro trabajo. Yo creo que debemos retocar ese tema porque y remunerar bien en uno o máximo 2 centros que tener una persona saltando de centro en centro. Me llamó mucho la atención, es reciente que estuve en un hospital en Estados Unidos de visita y veía eso. La enfermera que yo veía a las 7 de la mañana estaba ahí todavía a las 6 de la tarde. Yunen, nosotros prácticamente hemos terminado. La próxima vez, Dori, que el doctor Yunen esté con nosotras aquí en una entrevista, yo quisiera que tratáramos el tema que a mí me impacta tanto y a mucha gente, el de un ser humano que está entubado, en medicina crítica, en cuidados intensivos o en una sala de, ¿cómo se llama? Medicina crítica. ¿Qué pasa con ese ser humano? Pero el tiempo no nos alcanza en el día de hoy. Es verdad que pasa un camino. Toda esa parte que se dice tanto de la intervención intubado lo vamos a tratar, se lo prometemos, en el próximo programa. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en 2x3 en Salud. El honor es mío. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por compartir con nosotros como cada semana. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde, por aquí, por Teleradio América.